Bueno, pues hola a todos, desde Fundación Lidera. Hoy tengo la suerte de que me acompañe Nacho Medina en un café con emoción. Vamos a tratar un tema bueno, pues dadas las fechas en las que estamos en enero y viendo, ¿no?, un poco todo el transcurso de la historia de la Dana, me apetece mucho hacerlo ahora para que vean, bueno, pues que todavía hay gente que sigue pensando en ellos a pesar de bueno, pues cómo ha sido todo, un poco también, ¿no?, el desamparo que han sentido. Y bueno, el hecho de que nosotros le llamáramos fue porque, bueno, tuvo un par de intervenciones hace poco en el cual hacía referencia, ¿no?, a la importancia de no solamente estar en el momento, ¿no?, cuando ocurren las cosas, sino qué se hace con todo esto a posteriori y cómo estamos en este momento que todavía queda mucho. Pues sí, bueno, primero muchas gracias por invitarme y por contar conmigo. Precisamente a raíz del primer reportaje que hicimos en noviembre, hemos vuelto a finales de diciembre y hemos emitido el 30 de diciembre uno que se llama 60 días después de la Dana en Callejeros, en 4. Y la gente se despedía de nosotros diciendo no nos olvidéis, porque yo lo que constaté al estar allí grabando in situ al margen de las montañas de escombros, las montañas de muebles, las vidas de la gente sacada de las casas y tiradas a la calle, la gran soledad y el gran desamparo de la gente porque nosotros vamos o la gente va a ayudar y luego se va, las calles se quedan vacías, la gente empieza a notar las ausencias, la gente iba a los mercados, al mercadillo municipal, para ver si encontraba a sus amigos, porque a lo mejor llevaban un mes sin saber nada de ellos y se reencontraban ahí. Y los propios psicólogos, por ejemplo, de la Cruz Roja, nos decían que es terapéutico el ir a tomar café, el ir a encontrarte en el mercadillo con la gente, el cruzarte por la calle con personas o ir al bar de toda la vida, a la churrería, para charlar y para poder soltar y hacer una terapia un poco invisible, ¿no? A nosotros una de las cosas que bueno, llevamos intentando, ¿no?, desde noviembre, bueno, pues aunar esfuerzos y recursos para poder dotar, ¿no?, diferentes equipos y que puedan estar en la zona, que puedan dar servicio, ¿no?, a estas personas, porque evidentemente yo creo que todavía no han pasado su periodo de duelo, que yo creo que todavía no les ha dado tiempo a sentarse con ellos mismos y a poder decir, ahora tengo tiempo de llorar. Claro, es que una vez que pasa el lodo, que pasa todo lo material, que se arrasa todo, cuando uno ya está estable en el sentido de que ha limpiado su casa y se sienta en la mesita a ver la tele o a intentar leer o a intentar charlar, es cuando de pronto se queda a solas consigo mismo y es cuando aflora el problema. Es muy importante también, vosotros lo sabréis también a nivel fundación, recuperar las rutinas, el volver a pasear al perro, volver a hacer todo lo que hacías antes. Si ibas al gimnasio, intentar ir al gimnasio. Que el gimnasio era Arrasa la Dana, pues haces gimnasia al aire libre. El poder recuperar las rutinas. Porque también todavía queda mucha lágrima contenida. En la segunda parte del reportaje vimos una persona que fue al principio a llevar comida, que ahora iba a llevar turrones. Y me acuerdo que se abrazó con una señora en la puerta de la casa y la señora no lloraba, pero no le salían las lágrimas, pero yo se la notaba que lloraba por dentro. Entonces, falta mucho llorar, pero sobre todo es mucho sentarte, o sea, con mucho coger la taza, sentarte con la persona o llamar a la puerta y decir, hola, ¿cómo está? Había un señor que estuvo buscando los enseres de un chaval que había fallecido con 29 años y el padre había dicho que era incapaz de ir a Picaña, a la primera línea del barranco donde tenía la casa, a recoger los enseres y fue a recogerlos con su perro. Era un tío ya de 50 años curtido, llevaba días ayudando. Mi única pregunta que le hice es, ¿tú cómo estás? Y se derrumbó. Un tío que a lo mejor llevaba sin llorar durante 50 días. Llorar es sano, llorar libera y llorar es terapéutico. Y si es encima en compañía, mejor. Entonces yo creo que es el momento. Yo creo que una de las cosas que al final tiene, ¿no?, como el beneficio del psicólogo es que esto que tú le preguntas al final es un desconocido. Y normalmente cuando uno suele romper con personas que no son de su entorno, porque normalmente todos tendemos a o hacernos los fuertes o a muchas de las cosas no hablarlas, ¿no? Sí. Con las personas que están a nuestro alrededor, una por no hacerles daño o muchas otras por no compartir cosas que, bueno, que a lo mejor no pensamos, ¿no?, que nos van a juzgar o que van a pensar que somos más blandos, Claro, o cualquier cosa de este tipo. Entonces, creemos nosotros, ¿no?, en la importancia de que todo esto se pueda tratar con profesionales de la salud mental, que se pueda trabajar desde un punto y sobre todo no solamente hacer unas pequeñas sesiones, sino que esas sesiones tengan continuidad. una continuidad
y que evidentemente esas personas puedan contar con un equipo de psicólogos real, al que puedan llamar, ya no solamente el hacerlo in situ, sino al que puedan llamar y, oye, mira, hoy me encuentro así, hoy me encuentro de otra manera, y poder poner en palabras, ¿no? Todos esos sentimientos que a veces es muy complicado. Otra de las cosas que yo te quiero preguntar, para que has estado hace poco allí, es cómo están las calles, cómo has visto que ha ido evolucionando, todo el trabajo que queda por hacer, que imagino que todavía es muchísimo. Pues mira, hay calles, los pisos por dentro están el 80% evacuado el barro, podemos decir, pero no pueden vivir, porque a lo mejor tienen grietas, tienen humedades o tienen una condición insalubre que no les permite estar. Hay muchos que sí están ya empezando a vivir, pero por ejemplo, el auditorio de Paiporta todavía estaba inundado por el barro hace escasamente 3 semanas. Pero es decir, nosotros entramos y había 15, 20 personas achicando agua y achicando barro. Luego también, en el afán de todos cuando fuimos a ayudar, pues a veces en ocasiones lo que se ayuda es rápidamente con el rastrillo echando el barro a las alcantarillas y esas alcantarillas luego secan el barro y se solidifican y es muy complicado sacarlas. Entonces, el aspecto general de las calles es bastante óptimo, salvo los descampados, en el que están torres y torres y torres de coches que están amontonados, que yo me acuerdo hice un somero cálculo de cuánto había, a lo mejor en cada torre, imagínate coches de 10, 12, 14 mil euros. Y había 200 en un descampado. Hablamos de millones de euros en un solo descampado. Imagínate los 28 localidades afectadas. Todavía queda muchísimo trabajo. Ahora, básicamente, cuando nosotros estuvimos, lo que había sobre todo eran los militares y ya no había tanto solidario, tanto voluntario que llegase a distintos puntos de España, pero ahora, al margen de esos militares, lo que se necesita es que vaya la gente a charlar con las personas, a llamar a la puerta y a hablar con Manolo, porque Manolo ha perdido a su amigo Antonio que vivía en la esquina. Pero es que luego gira la vuelta y a lo mejor Mari Carmen tampoco está. Es una tragedia colectiva y es un duelo colectivo. Entonces, ahora, al margen de las calles, lo que yo, como observador, como periodista observador, creo que se necesita charlar. Gobierno y Generalitat han hablado ya de que se van a empezar a implementar unas actuaciones de psicólogos, funcionarios que van a actuar, pero eso es una cuestión de no de semanas, sino de meses. Y luego, aparte también, que una de las cosas que nosotros siempre hemos detectado, ¿no? Que este tipo de ayudas está muy bien, pero normalmente suele ser bastante despersonalizada, porque suelen poner, por ejemplo, teléfonos de ayuda, sí, donde tú, por ejemplo, puedes llamar, evidentemente tú puedes hablar con alguien, pero suele ser bastante complicado volver a llamar y que te vuelva a atender la misma persona. Entonces, muchas veces a estas personas también les entra, no sé, ese miedo, no, ese desconsuelo, es decir, bueno, ya te lo conté ayer, o sea, no me apetece contar otra vez lo mismo, a lo mejor estoy ya más para avanzar, ¿no? Para que tú ya sobre lo que yo te he contado me puedas ir desgranando, que al final es lo ideal en este sentido. Ahora cuando me hablabas de lo del voluntariado, sí que es verdad que al inicio, como hubo tanto descontrol, que lo hemos estado hablando sí. antes fuera de cámara, el hecho de cuántas personas como nosotros, por ejemplo, fuimos a enviar ayuda, y ayuda de primera necesidad, como pudo ser en este caso material de parafarmacia, no pudimos hacerlo llegar, lo tuvimos que traer de vuelta. En este caso, bueno, lo tenemos en nuestras redes, ¿no? Como lo donamos finalmente a una asociación de Mares Sin Recursos, que menos mal que no tuvimos que tirarlo. Pero sí es verdad, ¿no? Que esta gente toda le dices eso y dice, Dios mío, o sea, qué bien me hubiera venido, por lo que hablamos, pañales, comida de bebé, tiritas, porque cuánta gente se cortó, se hizo cualquier cosa, un bote de agua oxigenada y no pudimos hacérselo llegar. Y, por ejemplo, ropa, ¿no? Como vimos que se tiraba, nosotros no la trajimos de vuelta y la hemos enviado al Rally Solidario de Marruecos, porque nos daba como una pena terrible dejarlo todo por allí tirado cuando hay tanta gente que tiene necesidad, aparte de la desgracia que ha ocurrido, ¿no? Y yo creo que en ese caso, tanto el gobierno, ¿no? como los ayuntamientos, que yo creo que se vieron desbordados. Absolutamente. Yo creo que no teníamos un protocolo de emergencia consolidado. Esto ya es una opinión personal, ¿eh? Tú, por ejemplo, en Hawái, de los niños desde pequeños, pues se les instruye para los tifones. En Japón, todo el mundo sabe lo que hacer cuando hay un terremoto. Yo creo que ahora es momento, la faena es que es a costa de 200 y pico víctimas, pero y muchísimas familias que se han venido abajo y negocios. Yo creo que ahora el momento es establecer un gran protocolo en el que de entrada, por ejemplo, cualquiera que quiera ayudar el día de mañana tiene que tener un carnet de voluntario. Esto ya es una opinión personal.
y que ya esté registrado y que el día de mañana si ocurre algo que incluso tú hagas una llamada a un teléfono o te metas en una app o lo que sea, que le des a un botón y te digan pues tú tienes que irte a tal esquina de tal sitio a que haya un mapa de ayuda. Es decir, que tú ya tengas el carnet de voluntario. Porque yo me acuerdo que en la primera tanda, los días de pasar la dana, cuando llegaban los chavales que se citaban por redes, yo me les preguntaba, ¿pero dónde vais a dejar las cosas? Y me decían, vamos puerta por puerta, no queremos ir a ningún polideportivo a dejar las cosas, ni pasar por ninguna institución ni nada. ¿Qué pasa? Que ellos veían desde fuera y también en las redes que a lo mejor la cosa estaba desorganizada, que tampoco es a lo mejor algo muy adecuado porque se genera el desgobierno y es lo que ocurre, que vosotros incluso no tuvisteis dónde llevarlo o incluso el presidente del Banco de Alimentos de Valencia dijo, no, llevadlo a Galicia porque ya no necesitamos más comida. Yo creo que si se organiza y desde la base, desde que los niños 5, 6, 7 años empiezan a tener conciencia de un protocolo de emergencias y se empieza, te digo el ejemplo ese, de poniendo un carnet de voluntario en el que ya sepas a dónde tendrías que ir solo con llamar a un botón o darle un botón de camino a la emergencia, pues ya estaríamos mucho más establecidos. De todo se aprende, lo que pasa es que ha costado mucha sangre el aprenderlo, mucha sangre, mucha pena, muchas lágrimas y mucha tristeza. Otra de las cosas que te quiero preguntar, que bueno, al final es una pregunta un poco viendo al final, ¿no? Toda la repercusión que tuvo el tema de los fallecidos, ¿no? El número de los fallecidos. Todos aquellos que estuvisteis allí en primera fila, ¿no? Pudisteis verlo desde el inicio. A mí todavía, y esto es opinión personal, creo que tiene que haber muchísima gente que no ha aparecido y que no se ha contabilizado, porque evidentemente, sobre todo en las playas, ¿no? Si había coches y coches atrapados, cubiertos, ¿no? por el lodo, no habría personas debajo, sin duda, ¿no? Claro, es que además hay mucha gente que a lo mejor desconoce el protocolo para avisar de una denuncia. Yo me acuerdo que la Guardia Civil instauró un protocolo también para que la gente fuese rellenando un formulario para que la gente fuera a denunciar la desaparición y me acuerdo que pues, nos encontramos a una chica que nos contó que su padre vivía en situación de exclusión en la calle y que había ido a comentarlo, pero que no sabía si se lo había podido arrastrar la dana porque llevaba en la calle durmiendo desde hacía años. Pero claro, ese tipo de perfil de personas a lo mejor sí que todavía puede que no se hayan contabilizado. Evidentemente, yo creo que a esos niveles de 100% de averiguaciones de gente que ha desaparecido todavía no lo personas mayores personas mayores, hay muchos. Solas. Hay muchísimas personas que fallecieron porque decidieron salir de casa a mover el coche. Sí. Porque ahí en Valencia, cuando de pronto hay una pequeña inundación y el coche llega al agua por aquí, pues a lo mejor tu seguro no te lo cubre porque es daño catastrófico. Estamos hablando de un coche que le ha costado 10, 12, 15 mil euros. Pues dice, me voy a ir corriendo a sacar el coche y a subirlo a una colina o un sitio para que no pase. Y esas gentes que salieron al portal de su casa con 65, 70, 75 años fueron arrastrados por la riada. Hay muchas personas, decenas, que fallecieron así, de haber salido a intentar llevarse el coche. Y ahora, bueno, tuvimos hace poco también a compañeros tuyos aquí hablando sobre cómo lleváis todo esto vosotros a nivel psicológico, porque claro, hablamos de poner recursos psicológicos para personas, en este caso, bueno, pues para los vecinos de las danas, ¿no? O las familiares, o las personas, ¿no? Que trabajan codo con codo con ellos. Pero claro, todos los que estáis allí cubriendo la noticia. Pues mira, yo a nivel personal había estado en un terremoto en Marruecos, en Alucemas, que habían muerto muchas personas, pero claro, cuando tú llegas a una catástrofe de esta envergadura y hablan tu idioma y de pronto empiezas a hablar con una persona que ha perdido una I, que ha perdido otra I, que se te abrazan dándote las gracias por simplemente entrevistarles, yo volví muy tocado. O sea, yo jamás, mira que llevo 25 años en televisión, jamás había sentido esa zozobra emocional que tuve. Yo me acuerdo que el primer capítulo tuvimos que montarlo a toda velocidad en la productora del señor Mono y yo me acuerdo ir el día siguiente yo volver, que estuvimos el fin de semana montando para emitir el lunes, yo iba en el autobús llorando, o sea, llorando, se me caían las lágrimas solas y ya había vuelto y hacía 2 días que estaba aquí. Es que lo que nosotros transmitimos en los medios de comunicación es multiplicado por 50 lo que te encuentras allí. Es ese caos desde las 5 de la mañana, 6 de la mañana, de luces, de sirenas, de silencios, de tanquetas del ejército, de gente andando con la mirada zombie por la calle, de personas corriendo con carritos, de ojos abiertos para ver si pueden encontrar un sitio donde encontrar un bocado de comida, que te den un plato de lentejas en pleno siglo XXI, tengas que estar haciendo una comida de guerra. Es decir, yo nunca había vivido algo así.
y estuve muy tocado. Es decir, desde el momento en el que pisé Paiporta a las 6 de la mañana, el primer día que llegué, yo empecé a grabar, a llorar a los 10 minutos de entrar en el auditorio, por ejemplo, y ver a voluntarios durmiendo que venían de Albacete, que habían dormido 2 horas para intentar echar una mano. Yo estuve a nivel emocional muy tocado durante varios días. ¿Y recurriste a terapia, a algún profesional de la...? No le recurrí a terapia. Hablaba con mi suegra, que mi suegra es psicóloga clínica y bueno. Entonces sí. Sí, pero a lo mejor de una manera más velada, no me senté delante de ella, ¿sabes? Pero sí, es decir, por supuesto que yo apoyo a todo el mundo que necesite a lo mejor tener esa terapia, que se siente delante de un profesional y que lo cuente, porque realmente es duro, emocionalmente es muy duro. Es que pasa que muchas veces también entendemos la parte de la terapia como el tener que ir al despacho donde está tu psicóloga, Sí. sentarte allí, tumbarte, ¿no? Sí. Y muchas veces la terapia no es eso. La No, terapia es hablar. es poder hablar en cualquier punto con aquella persona que a ti te hace sentir bien, y sobre todo que evidentemente si esa persona tiene recursos para poder disociar esa información que tú tienes, hacerla sentir, ¿no? Y hacer sobre todo que la puedas masticar. Al final eso es terapia. Sí, y el que tú puedas abrirte, ¿no? Entonces, que nosotros vemos siempre, que lo hablamos con tus compañeros, ¿no? La necesidad de integrar equipos de psicólogos, sobre todo para la vuelta cuando volvéis de catástrofes de este tipo, o de acudir a alguna noticia, como hablábamos también, ¿no? Por ejemplo, la trata de niñas, que son cosas que al final, yo qué sé, todos los que ya tenemos una cierta edad y tienes hijos, pues una niña de 12 años o pues es unas condiciones de ese tipo, y que no, tu corazón se encoge, ¿no? Sí, como dice una amiga mía, el corazón se me hace chiquito. Claro. Entonces, es verdad, o sea, eso al final te toca y esto te lo llevas a tu casa y es como, uff. Y yo creo que eso deberíamos de normalizar, ¿no? El hecho de que volvierais y que tuvierais personales a vuestra disposición. Sí. Hay plataformas, Netflix, por ejemplo, te pone a tu disposición un psicólogo cuando estás haciendo un programa, o sea, un documental, lo que se considera un original, te pone a tu disposición un psicólogo por si necesitas tratamiento para verbalizar un poco el que estés durante un año, a lo mejor preparando un tema de un secuestro, de un asesinato o una serie documental basada en el true crime. Uh-huh. Y, por ejemplo, dentro de, o sea, porque como tu vida dentro de lo que es la parte del periodismo es súper amplia, aparte del tema de la dana, ¿en qué otros momentos no has podido decir, he tenido, ¿no?, la necesidad de sentarme con un profesional y tener que echar, ¿no?, todo lo que he podido ver? Pues mira, a mí me impresionó mucho, pero más que sentarme con un profesional, me impresionó mucho, que me hizo reflexionar mucho, el primer Callejeros Viajeros, que era pues un formato de viajes que hacíamos para 4, te hablo en 2006 o por ahí. Me fui a Filipinas y me estuve grabando en Filipinas en un basurero que se llamaba el Basurero de Tondo, que era uno de los basureros más grandes del mundo, y eran montañas de basura que la gente trabajaba por 4 pesetas, como se decía antiguamente, por encontrar residuos y venderlos, y había casas alrededor de la gente que trabajaba ahí, y veía a las niñas que salían yendo con el uniforme perfectamente peinadas, más limpias que cualquiera de nosotros en el mundo occidental, y dice, fíjate cómo incluso en la miseria hay capacidad de construir la dignidad, de que la gente, a pesar de la miseria, es capaz de ir digna a su colegio y a su escuela, y eso, por ejemplo, me hizo reflexionar mucho. O sea, los grandes contrastes de pobreza a mí me hacen reflexionar, porque era un basurero que estaba a 15 o 20 minutos de Manila, la capital de Filipinas. Luego también hay ocasiones, por ejemplo, en Callejeros, en las que pones un poco en riesgo tu tipo. Cuando vas, por ejemplo, a una barriada problemática en España, yo me acuerdo, por ejemplo, estar grabando una barriada en Córdoba que se llama Los Vikingos, en el que yo ir conduciendo con el coche en una calle muy estrecha por la calle principal de la barriada, y de pronto se me cruza un niño con el coche y tuve que frenar, y frené a 5 metros del niño. 5 metros, ¿eh? Y justo fue frenar, me voy a bajar a decirle a la niña que lo sentía, que tranquila, y oigo que se rompe el cristal trasero del coche. Y me lo había roto con la mano el padre de la niña, que era el padre de la niña, que además pues era una de las personas más conflictivas del barrio. Pues imagínate, en esos momentos de tensión que tienes una gran adrenalina, te cuesta mucho, la somatizas y luego te cuesta soltarla. Entonces, quizá en alguna ocasión
si es necesario charlar con alguien para evitar el que no puedas tener a lo mejor la palabra miedo a la hora de afrontar esos temas. Pero es que yo creo que también el miedo, y vosotros también lo sabréis, es el gran enemigo del ser humano. Totalmente. Si a ti te entra el miedo paraliza mucho. Entonces, creo que también sí que a lo mejor habría que saber tratar eso. Pero yo creo que ya tengo 50 años y yo creo también que todo se soluciona con la palabra, que es muy terapéutica. Y Callejero es un programa muy terapéutico. Entonces, en ese caso, por ejemplo, de Córdoba, pues tuvimos la reunión con el hombre, con la asociación de vecinos y tal, para intentar llegar a una entente cordial, porque yo me tenía que quedar una semana más grabando y lo conseguimos. Yo creo que hoy en día, yo, por ejemplo, cuando voy a una barriada y voy a sitios muy deprimidos, le doy la mano a la persona y le miro a los ojos y le digo: hola, ¿qué tal? Vengo a ver si me puede contar usted su historia, y se sienten afortunados de que les des las manos, porque hoy en día hemos perdido el tacto, hemos perdido el abrazo, hemos perdido hablar por teléfono. O sea, yo mismo, cuando después de esta entrevista a lo mejor me voy a quedar ronco porque es el rato que he hablado más seguido durante 30 minutos. Ya solo escribimos WhatsApp, solo mandamos audios. Hemos perdido el llamar por teléfono. Por supuesto, y el hablar con la gente. Yo a mi hijo se lo digo mucho, le digo, llámame por teléfono. O llama a tu amigo por teléfono. Claro, el tono. Se ha perdido eso. Y es que al final también perdemos mucho en la entonación, porque yo a lo mejor te escribo un WhatsApp y tú puedes tener una percepción completamente diferente de cómo te lo estoy escribiendo, a cómo a lo mejor yo te lo quiero transmitir. Claro. Y eso también muchas veces nos hace el ser impersonales. Y yo creo que en esa impersonalidad también estamos creando brechas emocionales muy importantes, sobre todo en partes de la sociedad como pueden ser los adolescentes. Totalmente. Que otra de las cosas que también quiero hablar contigo, aparte de todo lo que hayas visto en la Dana, que evidentemente había muchísimos chicos allí ayudando y colaborando, que dices que bonito, ¿no? Generación de hierro en vez de generación de cristal. Pero la generación es una generación que para mi punto de vista es a lo mejor la que más falta de recursos a nivel emocional tiene. Y hablamos, ¿no?, de la alta tasa de suicidio que hay entre adolescentes. Pero también es porque nosotros tenemos un ritmo de vida y una vorágine en la que mucha gente trabaja de 9 a 9 y cuando llega ya no tiene posibilidad ni tiempo ni ganas de hablar con sus hijos. El otro día me contaba un conductor de una empresa de servicios de alquileres de coches, que tiene 65 años él, 64 o 63, y decía que con quien más conectaba era con los chavales, porque les hacía un poco de terapia a los chavales, porque chavales de 20 años, hiperformados e hiper preparados con varios idiomas, no sabían qué hacer con su vida ni cuál iba a ser su futuro. Y él dice que el otro día le dijo a una persona, la vida siempre te da oportunidades. Y dice que el chaval era una chica, se quedó impactada. ¿Qué me estás diciendo? ¡Qué gran frase! Tal y cual. Porque a la gente le falta lo que dices tú, ese bastón también de sentarte y hablar y relacionarte 5 minutos con una persona que te va a aclarar muchísimo. Yo, por ejemplo, cuando veo que un niño que le pasa algo, le pregunto: ¿qué te pasa? Y simplemente con ese "¿qué te pasa?", a veces los niños no quieren hablar, pero los adolescentes también es eso, es sentarte y hablar. Pero con ¿sabes ellos. qué ocurre también? Que les hemos metido miedo. Entonces cualquier persona que te pregunta qué te pasa, tus padres están diciendo: pero no hables con extraños. Ya. Entonces, claro, ellos también tienen esa dualidad, ¿no? O esa dicotomía de yo te lo contaría, pero no te conozco, entonces no sé si eres bueno o no eres bueno. Sí, es cierto. Hombre, yo lo digo cuando voy, a lo mejor estoy grabando. Sí, pero nos pasa ya mucho dentro de cualquier sector. O sea, quiero decir, aunque tú vayas y haya gente, no sé, pues estamos en una charla o cualquier cosa de este tipo, la gente luego es muy desconfiada. Sí. Pues nos hemos creado como una especie de vida en la que nosotros estamos seguros y de ahí nos salimos. Pero hablas de la desconfianza. Es que creo que hoy en día, si volvemos a la esencia, al ser humano lo único que le queda es la confianza. Exacto. Yo cuando voy a entrevistar a una persona que me dice: es que me vas a buscar la ruina, y le digo: mire, yo le estoy dando la mano porque evidentemente usted me va a contar una cosa o no, si quiere o no, pero lo único que queda, pero yo no me puedo fiar de ti, digo, es que solo te puedes confiar en mí. Totalmente. No me conoces de nada, pero lo único que te queda es la confianza, que luego te decepciono, pero por lo menos inténtalo, porque si no tenemos confianza, perdemos el tejido emocional entre todos y nos aislamos, que es lo que hiciste. Totalmente. Mira, yo una de las cosas que siempre digo, ¿no?, ahora con el tema de la llegada de la IA, que además nosotros tuvimos una charla, ¿no?, donde se hablaba de esto, ¿no?, cómo impacta en las empresas, ¿no?, cómo va a impactar el tema de la IA en la parte de los recursos, sobre todo en la parte de recursos humanos y demás. Y yo al final decía, ¿no?, que para mí puede venir a ayudar mucho, pero al final no puede sustituir, porque la IA al final no tiene emoción. Claro. O sea, podemos aplicarle una serie de emoción, pero no la tiene.
Y yo creo que un poco donde estamos perdiendo y donde el ser humano al final nunca puede ser reemplazado es en esa parte emocional, siempre y cuando tú la tengas bien trabajada. Porque ninguna máquina podrá suplir la manera de contarlo. Y ni las redes de conexión que tú tienes entre tu cerebro y tu corazón. Y esa empatía que tú puedes sentir o el amor real, eso tú no lo puedes suplir con ninguna máquina. Entonces yo creo que es, para mí, el objetivo principal del ser humano a día de hoy es volver a conectar con su esencia, volver a conectar con su humanidad. Sin duda. Y empezar a conectar las redes sociales que hemos perdido reales, sí. En las de sentarnos a tomar un café, quitarnos el teléfono como estamos aquí todo el año ahora mismo, mirándonos a los ojos y hablando de temas que son para mí maravillosos y que al final siempre saliendo de aquí te hacen pensar, ¿no? Sí, yo el otro día, por ejemplo, decidí quedar con mis amigos del colegio a comer. Solamente estuvimos 1 hora y cuarto porque no tenía prisa, no tenía tal, pero un día entre semana, hace 4 días, pero hace unos días, y quedamos solo para eso, para por lo menos vernos, y porque es que además la vida es eso que te pasa mientras estás haciendo planes, ¿no? Como decía, creo que era John Lennon, pues es que la vida te come el tiempo muy rápido y los pequeños momentos son los raticos de felicidad, que es lo que dicen que es la felicidad, ¿no? Los pequeños momentos divertidos, entretenidos, de evasión que puedas tener con los amigos, con la gente cercana. Totalmente. Para mí al final la felicidad viene a ser el ser capaz de sentirte en paz contigo, ¿no? El ser capaz de escucharte y ser capaz de que todo eso que tú tienes dentro esté en equilibrio con tu cabeza. El otro día decía Will Smith que pues, ha estado un largo peregrinaje en el desierto después de su mal comportamiento en unos premios que abofeteaba al presentador y tal. Decía que la felicidad es la paz es la felicidad. Y él, me imagino que habrá estado en un proceso y decir, fíjate, un tío que lo tiene todo a nivel económico, pero que se había quedado sin nada a nivel emocional, y decía, yo definiría la felicidad como la permanencia en la paz. Exacto. Pues yo no sé si quieres añadir algo más. Te tengo que decir que ha sido una de las entrevistas de las que más me ha gustado. Tengo que ser sincera, porque creo que hemos tocado aspectos a nivel emocional en los cuales, bueno, pues vamos a poder seguir abriendo, como digo yo, melones, que me encanta esa expresión, seguir abriendo camino, ¿no? Y poder, sobre todo, en este caso, obtener recursos, ¿no? Para poder ayudar a seguir humanizando a la sociedad, para ayudarles a que no hay que tener miedo. Nada. Hay que, una de las cosas que siempre digo, abrazar todo lo que te ocurre, ¿no? Porque dentro de las desgracias, yo soy de las personas que opinan que todo siempre ocurre por algo, aunque pienses, joder, qué mierda, que me tenga que pasar esto, ¿no? Pero las cosas malas que te pasan simplemente es porque tú tienes un propósito diferente al de los demás. Tienes que aprender que lo que te ha ocurrido seguramente sea una putada, pero que tienes que aprender de ahí y que seguramente todo lo que te venga después siempre estará mejor, ¿no? Sin duda. Y yo simplemente diría eso, que la gente que necesite ayuda, que no dude en ir a un psicólogo, a un terapeuta, llámelo como quieras decirlo, sin la necesidad de sentarte como si te echaras un diván hacia atrás como en las películas, porque en España yo creo que todavía mucha gente tiene la teoría de que ir al psicólogo es estar loco. Cuando a mí un amigo mío me dijo, no, es que el que no va al psicólogo es el que está loco. El ir al psicólogo es algo natural que te sirve para arrojar, para vomitar, aunque sea una palabra fea, y que luego te puede ayudar a consolarte y a estar mucho más estabilizado. Y ya está, porque es que además la vida se acaba. Es que yo nunca he ido al psicólogo. Pues bueno, ¿y cómo ha sido tu vida? Y sobre todo a generar relaciones sanas con tu alrededor. Y contigo mismo. Y contigo. Yo creo que para mí el principal punto de todo esto es que si tú no estás bien contigo mismo, tú no puedes estar bien con nadie. Es que hay una frase que dice, la felicidad depende de la calidad de tus pensamientos. Exacto. Y yo, por ejemplo, siempre digo que hay que pensar lo menos posible. La gente puede decir, bueno, pero qué ignorante eres. No, pensar solo cuando sea necesario algo creativo o algo bonito. Pero si no es un pensamiento sano, que entre por aquí y salga por aquí, que es el principio de la meditación, que es lo que hacen la gente que medita. El budismo es meditar. El pensamiento entra por aquí, lo ves pasar y se va. Y cuando tú te duermes, es una especie de prellegada a la meditación, porque tú te duermes cuando dejas de pensar. Exacto. Pues nada, un placer. Muchas gracias. Espero nos queda pendiente otro sofá de estos, que hoy no lo hemos podido tener con Juanpe, porque bueno, es una de las personas de mi equipo
de las que estuvo en La Dana. Y me hubiera encantado que hubiera estado aquí con nosotros, no ha podido ser, pero así siempre te queda pendiente el volver. Muchas gracias por la invitación y un placer. Muchas gracias. Gracias.